Bienvenido al podcast de Innovación Educativa, el espacio donde usted como docente universitario encuentra reflexiones y herramientas prácticas para impulsar la transformación del aprendizaje desde su quehacer educativo. En cada episodio exploramos tendencias en pedagogía, innovación educativa y metodologías activas que sitúan al docente como motor del cambio, fortaleciendo experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes. Aquí reflexionamos, compartimos experiencias y construimos juntos nuevos caminos para la mejora continua, fortaleciendo una cultura de aprendizaje que evoluciona con los desafíos de la educación superior. Este podcast es producido por la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, y le invita a formar parte de una comunidad de docentes comprometidos con la calidad educativa, la innovación y el uso estratégico de la tecnología en los entornos de aprendizaje. Bueno, es un gusto estar con usted en este momento. Le saludo y tenemos como invitado para este segmento al doctor Marco Tulio Canales, decano de Innovación Educativa, quien recientemente fue nombrado luego de un periodo de haber estado con la Facultad de Ingeniería. Así que sigue siendo decano, pero ahora lo tenemos en una nueva área, ya para muchas personas más, no solamente para una facultad. Exacto, es un gusto estar aquí, o sea, para este episodio. Y sí, ha sido un cambio de rol significante para mí, pero lo bueno es los equipos de personas con los que estoy trabajando son muy buenos. Entonces, ellos me han ido ayudando a poder manejar estas nuevas responsabilidades, digamos que con éxito. Me alegra, qué bueno. Y de primera mano sí sé que son un gran equipo. Y bueno, desde hace ya varias semanas venimos escuchando varios meses ecosistema de aprendizaje, ecosistema, el EA, etcétera. Y por varios años UNITEC ha estado con el mismo modelo de aprendizaje, que sabemos que UNITEC no es una organización estable en el sentido de que siempre busca la innovación. Hasta tenemos una decanatura asignada precisamente para esta área. Pero después de estar con el mismo modelo de aprendizaje, ¿cómo es que se identificó que la institución tenía que dar un paso para buscar ahora lo que denominamos el ecosistema de aprendizaje? Yo creo que una de las cosas que ha llevado a esta decisión viene de ver hacia afuera, ¿verdad? Es decir, poder ver dónde nos estamos desempeñando nosotros en el contexto de la educación a nivel mundial. Y es que si vemos a nuestros alrededores, si bien es cierto que no todas las instituciones han entrado en una transformación, el mundo sí. Sí. El mundo ha cambiado bastante. Ya no solo es un mundo diferente, donde tenemos herramientas nuevas, distintas, muy poderosas, con un potencial increíble, para bien o para mal. Pero también, además de esas herramientas, la otra cosa que ha cambiado es la generación de seres humanos que están usándolas. Y creo que es importante reconocer que estas nuevas generaciones no solo tienen diferentes enfoques, también tienen diferentes motivaciones. Si nosotros no nos adaptamos hacia lo que está el potencial de estas herramientas, a las necesidades de estas nuevas generaciones y a los nuevos retos del mundo, la educación superior tiene todas las de perder. Es decir, muy rápidamente vamos a perder nuestra relevancia. Entonces es importante tomar todas esas cosas en consideración para poder ver que podamos evolucionar la educación hacia lo que se necesita, a lo que la nueva generación necesita, a las herramientas que están disponibles y a los retos de este nuevo mundo. Es interesante que menciona los cambios, el cambio de generaciones y luego tenemos, además de que, bueno, la mayor parte de los estudiantes son jóvenes que están todavía terminando la adolescencia, adultos jóvenes, aunque obviamente en UNITEC CEUTEC tenemos estudiantes ya de un mayor rango de edad. Así que estamos hablando del cambio generacional, pero no solamente de los estudiantes como tal, sino que también hasta de los docentes, Sí. porque tenemos un rango de edades de docentes bastante amplio. Así que si estamos hablando de evolucionar de un proceso o de un modelo tradicional a uno ya más transformador,
¿Qué significa ya realmente ese cambio específicamente para los estudiantes, pero también para los y las docentes? Bueno, ahí reflexionando un poquito con lo que se estaba mencionando. O sea, tenemos que reconocer que para la mayoría de los que somos docentes, nos educaron y nos formaron con otro modelo de aprendizaje. Em, si nosotros lo fuéramos a dividir en fases, por así decirlo, el aprendizaje o la evolución del aprendizaje, podríamos dividirlo en 4 fases, como la tradicional o la que estábamos utilizando, digámoslo, prepandemia a nivel mundial, una educación donde nosotros definimos objetivos claros de aprendizaje basada en el contenido, eh, donde hay un sistema de evaluación donde eh, evaluamos al estudiante en función de esos contenidos. Esa la podemos llamar la primera etapa, la primera fase o la Sí, transaccional. Aquí en Unitec Ceutec ya habíamos pasado de eso. Ya habíamos reconocido que hay una necesidad de evolucionar. ¿Por qué la fuimos viendo? Porque nosotros queremos profesionales que se van a poder desempeñar en un contexto profesional em, de forma exitosa. Entonces, habíamos pasado a una siguiente fase, donde estamos haciendo transición a cambiar nuestras prioridades hacia las competencias. sí. Entonces, dotar al estudiante con habilidades que le van a permitir desempeñarse con éxito en su profesión. Pero en este mundo, y ahorita, como lo había comentado, no solo es que la generación ha cambiado ahora, sino que las herramientas que tienen disponibles son distintas. Y una de esas herramientas, la inteligencia artificial, tiene tanto potencial que ahora, en algunos sentidos, hay que ver más allá de la competencia. Necesitamos ver por qué tienen que hacer eso. Es decir, por qué necesita esa habilidad y cómo un profesional debería de utilizar esas habilidades para el bien de la sociedad. Entonces, ahí es donde tenemos que transformar la tercera etapa, transformar nuestro, digamos, modelo para poder enfocar no solo en las competencias, o sea, no solo el contenido, las competencias, sino que también evolucionar a pensar en el carácter del profesional que queremos formar. Y, en esa etapa es la que queremos llegar nosotros ahorita, aquí en Unitec. Queremos evolucionar hacia eso, poder formar profesionales con carácter y poder llegar a esa cuarta etapa, ese cuarto nivel del que sería como un nivel aspiracional, porque no queremos llegar hasta ahí a la formación de carácter y quedarnos ahí, sino que siempre pensar, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Porque el mundo va a seguir cambiando, van a seguir saliendo nuevos retos. Entonces esa cuarta etapa es para, una vez que lleguemos a esa tercera, tengamos hacia dónde ver hacia adelante. Ah, interesante. Entonces, el proceso continuo que no es que nos vamos a llegar hasta acá, sino que vamos a seguir avanzando, así como ha sucedido en el pasado. Así que cuando nosotros estamos hablando y explicando un poco más lo que es el ecosistema de aprendizaje, sabemos que este modelo integra conocimientos, Ujú, competencias, que acaba de mencionar, el carácter, ujú, que así estamos viendo de alguien ya más íntegro, ujú. de una manera más global, lo que debe involucrar un profesional ya universitario. Pero, ¿cómo se conectan estos 3 elementos que le menciono? Los conocimientos, las competencias y el carácter en la experiencia formativa del estudiante. Sí. Es bien difícil poder hacer eso y dejarlo más que en palabras bonitas, por así decirlo. Em, una forma o la manera en que nosotros lo hemos ido interpretando es a través de cambiar nuestro enfoque de la definición del aprendizaje. Entonces, si nosotros consideramos que el aprendizaje es algo que se puede, digamos que dividir en 3 partes o 3 niveles, se hace más fácil poder integrar esto dentro de la experiencia del estudiante. Esos 3 niveles son esos que mencionaba, lo conceptual, saber. O Ujú. sea,
saber cosas o saber conceptos, saber a lo que se refieren los contenidos de las clases. Ese es el nivel que era importante cuando me formaron a mí, Sí. por ejemplo. Pero, además de eso, el aprendizaje involucra saber hacer, que son las competencias. Poder entender cómo hacer cosas y cómo desarrollar cosas. Em, Eso involucra uso de herramientas para poder lograr objetivos. Y eso en un momento fue lo que era más valuado, más valioso en la industria también, manejo de herramientas. Cuando yo me estaba formando, ahí es donde salían todas estas certificaciones que uno iba a sacar, ya sea para con la parte de estudios de inglés o en la parte de manejo de una herramienta como Excel o de programación, o un montón, X cantidad de certificaciones y diplomas que uno iba a obtener para demostrar que tenía estas competencias, saber hacer. Y ahorita lo queremos llevar al tercer nivel, o la tercer, digamos, dimensión del aprendizaje, que es saber ser, cómo actuar con esas competencias, o sea, cómo usar esas herramientas, qué tipo de profesional queremos formar y qué contribuciones queremos que ese profesional haga a la sociedad. Porque creo que eso es una de las cosas bien importantes. En mi generación y en generaciones anteriores, siento yo, que como sociedad, eh, desestimamos lo importante que es que un profesional pudiera ver y pensar en lo que sus acciones, los efectos que sus acciones van a tener sobre la sociedad. Y nos ha dejado en situaciones difíciles haber hecho esa omisión. Entonces, pensando hacia adelante y con el potencial de las herramientas que tenemos en las manos, queremos profesionales que puedan pensar en eso, para que puedan tomar mejores decisiones. Sí, eso es interesante porque menciona tres aspectos que se estudian mucho en la psicología, lo que es el saber, el actuar y también el pensar, el sentir. Así que estamos hablando de varios elementos que están formando a la persona que queremos ver y que no solamente lo que menciona de que sepa cómo hacer las cosas, sino que haya elementos que la puedan guiar cuando algo es correcto, no correcto, qué influencia, qué peso va a tener sobre sí mismo, su entorno, generaciones que vienen en el futuro, etcétera, que como menciona, cuando nosotros se nos formó era sepan hacer esto, háganlo bien. Y ya, pero habían ciertos factores que quedaban en el aire y que vemos que ahora con el nuevo ecosistema de aprendizaje se estarán tomando en cuenta de una manera más amplia. Pero también estamos hablando, digamos que tenemos estos jóvenes en nuestras aulas, y digo tenemos porque damos clases y que los tenemos nosotros y que están en este proceso de formación, y hablamos del retrato del graduado y de las capacidades claves que van a tener que queremos que ellos tengan para el futuro. ¿Por qué es tan importante que todas las carreras trabajen en esa misma dirección? Con el tema del retrato, creo que es importante también cuando empezamos toda esta tarea de adaptar nuestro modelo educativo a las necesidades del mundo actual, fue importante poderlo hacer desde un punto filosóficamente significativo. Entonces, quisimos empezar en el final, es decir, ver a dónde queríamos llegar y desde ahí trabajar para atrás y ver qué es lo que podemos lograr. Porque en una tarea tan grande, y lo dice siempre el consultar con el que trabajamos, Kevin Bartlett, Sí. cuando tenemos un reto enorme, a veces podemos caer en lo que es la parálisis de enormidad, que es algo tan difícil y con tantas variables, tantas cosas que pueden salir mal, tantas cosas que se necesitan atender, no sabemos ni por dónde empezar. Entonces él dice, empecemos al final, empecemos a lo que queremos llegar, cuál es la meta, y de ahí, de definir la meta, vamos viendo qué es lo que podemos atacar. Entonces, esa meta, eso es el retrato del egresado, es lo que representa, de cómo nos fuimos definiendo. Y ahí es donde viene de nuevo el nombre del ecosistema. ¿Por qué ecosistema? ¿Por qué no, digamos, sistema de aprendizaje?
Porque nos fuimos dando cuenta que para que esto funcione, para tener un cambio significativo, íbamos a tener que hacer un cambio bastante grande a nivel institucional, de mentalidad. Pero no solo de mentalidad. O sea, nos fuimos dando cuenta que eran 4 esferas las que Ujú. teníamos que impactar. Teníamos que cambiar o pensar, no solo cambiar, pensar en nuestro contexto local y nuestro lugar en el mundo. Es decir, eso implica no solo conocer que estamos en Honduras, que tenemos pies en Honduras, sino que Honduras forma parte de Centroamérica y estamos en un contexto latinoamericano y en un mundo donde han habido cambios significantes en los últimos años. Entonces tenemos que conocer nuestro contexto. Tenemos que conocer nuestra cultura, no solo nuestra cultura como hondureños, sino que nuestra cultura institucional. Hay aspectos que ya existen como expectativa para alguien que viene a Unitec. O Sí, sea, es decir, ya hay conceptos que están bien amarrados con lo que representa Unitec institucionalmente. Cosas como el emprendimiento, la innovación, más recientemente ya temas de investigación. Son cosas que culturalmente ya están ahí. Entonces tenemos contexto, tenemos cultura. Tenemos que conocer la comunidad en la que existimos y no solo hablar de los estudiantes y los docentes, porque más allá tenemos, en realidad, parte de esa comunidad también son las esferas familiares de esos estudiantes, que no siempre son los papás, a veces son sus parejas, sus cónyuges, a veces son sus hijos, que forman parte de las decisiones, las motivaciones del cuerpo estudiantil. Y la cuarta parte era donde, digamos, teníamos nuestro fuerte, que es el conocer el currículo, sí. lo que queremos cambiar. Entonces, conociendo esas 4 cosas, poniéndole elementos del contexto, de la cultura, de la comunidad y del currículum, fuimos destilando esas 6 capacidades. ¿Cómo queremos que sean nuestros egresados? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que de cualquier programa académico nosotros podamos pensar en esas capacidades y crear un profesional que sea útil para la sociedad. Y hacerlo con esas capacidades no implica que tenga que ser un ingeniero civil o un diseñador gráfico, sino que puede ser cualquiera de esas profesiones y todavía ser útil para la sociedad. Entonces, desde ahí es donde estábamos pensando en el retrato y dejando algo que no fuera alienígena para cualquier persona que conozca nuestra institución. Tratar de hacerlo algo bien amarrado a quienes somos. Bueno, muy bien, porque en Unitec Ceutec tenemos una gran gama de de carreras Ujú, que abarcan tantos espacios que, que es muy interesante, desde el área de sociales, las artes, las ingenierías, ujú. el área de la salud, y que todos estos muchachos y muchachas, digamos, nosotros les celebramos y les aplaudimos el día de su graduación y nos alegramos mucho y se van a este mundo que usted está mencionando, Sí. a seguir en sus empresas, a trabajar con algunas instituciones, pero que, como menciona, siguen siendo influenciados por su entorno, que es su familia, pero ahora, al estar allá afuera, por así decirlo, en el mundo real, aunque todo es el mundo real, pero digámosle así por este momento, van a tener que enfrentarse a ciertas situaciones. ¿Y cómo este modelo le puede ayudar a que pues, que ahora es estudiante, pero que en el futuro va a ser un egresado, un graduado, pueda tomar las decisiones profesionales con una visión que sea ética, sostenible, pero a la vez humana? Pues ahí fíjese que un tema que es importante es reconocer que hay docentes que ya lo toman en cuenta, ¿verdad? Yo quisiera pensar que todos lo tomamos en cuenta hasta cierta medida, estas decisiones de ética, de sostenibilidad. Y la parte tal vez humana es algo que habíamos tomado por sentado, porque antes de lo que hablamos, antes del octubre del 2022, cuando ya OpenAI salió con ChatGPT, eh, de las tareas, de los productos que uno podía encontrar, el 100% de ellos tenían un ser humano atrás de ellos.
Claro, ¿verdad? El 100% de lo que uno podía encontrar en el mundo había sido hecho por un ser humano usando herramientas, ¿verdad? Pero venía detrás de un ser humano. Pero ahora nos podemos encontrar en el mundo un montón de cosas que no son hechas por un ser humano. Podrían haber hecho, tener un ser humano atrás donde generó un prompt, pero esas cosas, como así tienen la posibilidad de tener contenido de valor, hay existencia de contenido que no sea de valor. Entonces, este ecosistema y este modelo va orientado a poder habilitar a los estudiantes a poder tomar esas decisiones. Y ahí una de las cosas que nosotros tenemos que ver y con detalle es el tema de la evaluación, que cómo yo voy a medir si se está alcanzando el aprendizaje, si mi prioridad es que el estudiante pueda tomar estas decisiones correctamente. Entonces ahí es donde vamos haciendo esos cambios. Y creo que tal vez un principio de esto vino en la definición, valga la redundancia, de los principios de aprendizaje. Ahorita tuvimos una tarea de poder hacer esa definición institucionalmente y aterrizamos en, por así decirlo, 4 cosas que deberíamos de siempre tener como prioridad cuando vamos a tratar de aprender. Y uno es que tenemos que saber por qué hacemos las cosas, o sea, un propósito. Cualquier actividad académica o vinculada al aprendizaje tiene que tener un propósito. Tenemos que tener posibilidad, o sea, tener presentes las diferentes posibilidades. Y eso nos abre el horizonte a un montón de diferentes oportunidades. Em, Además de las posibilidades de los propósitos, tenemos que saber que atrás de cada decisión y cada acción tiene que haber una persona. Ese es el tercer principio, eran las personas. Y la cuarta es autonomía. Y eso es para poder empoderar a nuestros estudiantes. Entonces, este modelo va pensado en potenciar al estudiante a tomar esas decisiones y para eso vamos requiriendo hacer una serie diferentes de cambios y uno de ellos va a ser, en, por así decirlo, los métodos de evaluación y cuál va a ser las prioridades en una evaluación. bueno, así que vemos que va a traer bastantes cambios. Ujú. Sí, la verdad que ya cuando lo vemos desde la perspectiva del aula, no todos los cambios van a venir de un solo, Ajá, pero sí van a ser cambios que esperamos puedan ser trascendentales. sí, claro, claro. Y bueno, lo que menciona, que no de un solo, porque esto puede generar cierta resistencia tal vez al cambio. Pero bueno, algo que le interesa mucho tanto al docente, pero creo que más al estudiante es, bueno, por tanto tiempo venía, y no estoy hablando solo de la universidad, sino escuela, colegio, recibíamos el contenido, recibíamos las clases cada cierto número de semanas, final del parcial, lo que sea, examen, evaluación, entrega de proyecto, una pasantía, una terna o lo que fuera. Y esto es lo que se ha venido haciendo por generaciones. Sí. Y ahora, usted ya mencionó que también esto implica un cambio en el sistema de evaluación. Así que también evoluciona la evaluación. ¿Y qué cambia entonces cuando dejamos este tipo de evaluación, valga la redundancia, que teníamos hasta hace poco, enfocado solo en la nota, y ahora también lo estamos enfocando en el aprendizaje real? ¿Cuál es este cambio? Yo creo que ahí, bueno, uno de los retos más grandes es hacer ese cambio de chip. O sea, el cambio de chip que tenemos que hacer es dejar de pensar de manera transaccional. Eh, en el modelo tradicional, el docente se para frente a la clase y entrega información. Y después de entregar esta información al estudiante, yo le aplico un examen o prueba o actividad o tarea donde yo trato de ver cuánta de la información que yo le di viene de regreso, Sí, ¿verdad? Entonces, estamos queriendo cambiar eso porque eso en el mundo actual ya prácticamente
es obsoleto con las herramientas que se tienen porque un estudiante puede utilizar una de esas herramientas para generar eso de mejor manera incluso que el docente lo pudo haber Claro. hecho, ¿verdad? Entonces, y eso no muestra evidencias de aprendizaje. em, no del tipo que por lo menos que nosotros queremos alcanzar. Entonces, ahí es donde el cambio de enfoque eh, es hacia poder ver las evidencias de aprendizaje que se tengan. O sea, es decir, para que nosotros no solo podamos ver de o sea, el docente va informando su práctica a través de estos aprendizajes, o sea, de estas evidencias de aprendizaje. Y la evaluación tiene que poder ser muestra de lo que el estudiante ha ido tomando de la asignatura. O sea, es la muestra de qué tan efectivo es el docente. Si tiene que cambiar las actividades, la manera en que entrega el contenido, para que los estudiantes lo puedan absorber de mejor manera, porque es demostrar que el aprendizaje no solo es una medida del estudiante, o sea, no solo estoy midiendo al estudiante, sino que estoy midiendo mi aula de clase, qué tan efectivo ha sido el aula que yo estoy utilizando y las herramientas que yo estoy utilizando. Otro cambio que hay que hacerle a la evaluación es que si yo valoro la evaluación, esta es una de las citas de Kevin Bartlett, si yo valoro la evaluación, entonces yo tengo que evaluar lo que valoro. Entonces, asegurarte que esté evaluando solamente, no solamente, pero principalmente las cosas que valoro. Un pensamiento, una idea, una pregunta que él me hizo, que me dejó reflexionando bastante tiempo, es si para mí el examen o la evaluación es una muestra de lo que yo quería alcanzar con esa clase, si yo utilizaría ese examen como evidencia frente a un empleador. Ah, Si eso yo está le, muy interesante. si yo le enseñaría ese examen y decirle, este es el que deberías de contratar, mira cómo contestó en este examen. Y la verdad que no representa eso, pues decir, hace una medición, pero no es como que yo voy a usar ese examen de evidencia de lo que yo quería que él se llevara de esta asignatura. Entonces me hizo ponerme a pensar en qué tipo de evaluaciones yo tendría que realizar y me di cuenta que y ahí es donde cambia también el otro cambio de chip, que la evaluación no solo se hace al final, sino que se va construyendo a lo Sí. largo del camino, se va tomando en diferentes puntos. Hay varios principios de evaluación que se tienen que tomar en cuenta. Pero sí, es un cambio, ese es el cambio más significante, siento yo, el que se tiene que hacer en el sistema de evaluación y en el chip interno del docente sobre cómo preparar esas evaluaciones. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos hablado de todo el proceso, cómo ha sido en el pasado y ahora también cómo va a cambiar el proceso de evaluación. Y acercándonos al cierre de este episodio, si un docente aún está en este proceso de adaptación, ¿qué mensaje le compartiría para motivarlo de que se sume activamente a este nuevo ecosistema de aprendizaje? Uno, en primer lugar, eh, sin importar, creo, en qué momento del tiempo escuche este podcast, ese docente que está en proceso de adaptación no está solo. Sí. Es decir, vamos a ver muchos, ahorita en el momento que estamos haciendo esta grabación, sabemos muchísimos. Uy, continúo. Ok. Hubo un bajón ahorita y se bajaron las luces, por eso me Sí, interrumpí. Pero el docente no está solo. Ahorita todos estamos en un proceso de aprendizaje y es importante que ellos lo sepan, que ahorita estamos haciendo ajustes. Nadie tiene, digamos, las respuestas completas en este momento. Y eso es lo emocionante y lo bonito de este proceso y mi punto donde nos estamos, porque hay un abanico de posibilidades enorme y las contribuciones pueden venir de cualquier lado. Y creo que eso es la otra cosa que creo que es bien importante poder transmitir, que estamos en un lugar donde podemos tomar contribuciones de diferentes lados. Entonces, yo sé que y la profesión de docente es algo que es bien difícil. Yo creo que ninguno de nosotros hace este trabajo
por el dinero, ¿verdad? Sí, yo creo que si fuera por el dinero haríamos otras cosas, pero no, no estamos aquí por el dinero, estamos aquí ya sea por amor a lo que hacemos, al contenido que presentamos, amor a nuestras posesiones o amor a esos futuros profesionales. Así es. Entonces, y todos, creo que absolutamente todos los que entramos al campo de la docencia, también pensamos, oye, tal vez esté solo en eso, pero pensamos una cosa entrando al campo de la docencia, ya cuando vimos en lo que consiste, nos dimos cuenta de la realidad de esas cosas. Y ahorita es el momento cuando tenemos una oportunidad para poder hacer cambios sobre esa realidad. Entonces yo le diría que no está solo. Y la otra cosa bien importante, en el proceso de adaptación, que no vaya a tratar de hacerlo todo de un solo. O sea, no trate de hacer absolutamente todo de un solo, vaya un paso a la vez. Si no, puede ser un poco agobiante, se puede ahogar entre tantas cosas y eso no es lo que queremos. Queremos que lo vayan haciendo a su paso y que podamos ir, solo que sí, ¿verdad? O sea, solo para adelante, para atrás, ni para agarrar impulso, como dice. Así es. Bueno, entonces así ha sido de que a través de tantos años, tenemos bastantes años en la docencia, hemos visto una gama de cambios y esta es una nueva, pero hemos visto todo el proceso de aprendizaje y de mejora que hemos tenido en cuanto a lo que es todo este proceso durante tanto tiempo. Le agradecemos al doctor Marco Tulio Canales, decano de Innovación Educativa, por haber estado con nosotros en este episodio hablando sobre el nuevo ecosistema de aprendizaje. Soy Ricardo Díaz, les agradecemos su audiencia, el haber estado con nosotros y les invitamos a estar pendientes para futuros podcasts que van a estar saliendo desde nuestra área. Que pasen un bonito día y muchas gracias. Gracias a todos, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Innovación Educativa, un espacio que impulsa la reflexión docente, la innovación y la transformación del aprendizaje en la educación superior. Las opiniones expresadas en este episodio corresponden a nuestros invitados y no necesariamente reflejan la postura de la Dirección de Innovación Educativa. Nos escuchamos en el próximo episodio.